Vamos a estudiar un problema de contorno de Sturm-Liouville. Aquí tenemos las condiciones que exigimos a los problemas regulares de Sturm-Liouville. Tenemos condiciones sobre los coeficientes que aparecen en la ecuación y condiciones sobre las condiciones de contorno. En nuestro caso tenemos una ecuación tipo oscilador armónico con estas condiciones de contorno en el intervalo menos pi, pi. Lo primero es leer los coeficientes. Aquí como tenemos x segunda, para tener aquí x segunda solamente necesitamos que p sea la unidad. Ese término no lo tenemos, con lo cual q vale 0 y aquí ese término la r vale 1 para tener este tipo de ecuación. Como son constantes, todas ellas son funciones de clase de infinito, con lo cual no tenemos problemas de continuidad. Y en cuanto a positividad, p y r son la unidad, con lo cual realmente son positivas. O sea que las condiciones o los coeficientes se cumplen, como ya hemos visto varias veces. En cuanto a las condiciones de contorno, tenemos que la primera condición de contorno que tenemos aquí es una condición que relaciona los dos extremos, menos pi y pi, pero no es una condición periódica. Y como tampoco es separada al mezclar los extremos menos pi y pi, pues no vamos a tener un problema regular. La segunda condición pertenecería al conjunto de las condiciones periódicas, pero como la primera no es ni separada ni periódica, no tenemos un problema regular, con lo cual las buenas propiedades que tienen los problemas regulares de Sturm-Liouville no se van a cumplir en este caso. Vamos a resolverlo. Para ello tenemos aquí una ecuación lineal con coeficientes constantes homogéneas. La resolvemos buscando su ecuación característica, segunda derivada autovalor de la ecuación al cuadrado, más lambda por 1, donde sacamos que los autovalores de la ecuación son las raíces de menos lambda. Vemos que tenemos tres casos que son cualitativamente distintos según que el discriminante sea negativo, positivo o nulo. Si el discriminante es negativo, como aquí tenemos una raíz, lo podemos escribir como un menos cuadrado para que sea un negativo. Escogemos k mayor que 0 para no contar los autovalores dos veces. Entonces, los autovalores de la ecuación serán las raíces de k cuadrado, es decir, k y menos k. La solución general, entonces, de esta ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes será una combinación lineal de las exponenciales de los autovalores por t, pero como tenemos unas condiciones simétricas en pi y menos pi, nos va a interesar utilizar las funciones hiperbólicas en su lugar. Vamos a necesitar también la derivada. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico y la del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Y lo estudiamos ya en las condiciones de contorno. Sustituimos menos pi en x y tenemos esta expresión. ¿Y qué tenemos aquí? El coseno hiperbólico es par, con lo cual el signo se absorbe, y el seno hiperbólico es impar, con lo cual el signo sale para afuera. Y ahora tenemos menos x en pi. Tenemos aquí el coseno hiperbólico en pi y el seno hiperbólico en pi. Vemos que hay términos que se nos van. Pasamos este al otro miembro y tenemos 2k1 por el coseno hiperbólico de k por pi. 2 nos anula, evidentemente. El coseno hiperbólico siempre vale 1 o más, con lo cual la única posibilidad es que k1 valga 0. Y esto ya lo utilizamos en la segunda condición. En la segunda condición no escribimos ya k1, escribimos k por k2 por el coseno de menos k por pi. Como antes, el coseno hiperbólico es par, con lo cual absorbe el signo, y x' en pi nos queda exactamente lo mismo, k por k2 por coseno de k por pi. Entonces esta condición se cumple trivialmente y no impone ningún tipo de restricción. Con lo cual, la solución, que en este caso es no trivial, para este problema de contorno es simplemente esta con k1 igual a 0. Es k2 por seno hiperbólico de k por t, donde k puede tomar cualquier valor, no ha quedado restringido. Entonces, los autovalores son todos los números negativos, es decir, menos k por k cuadrado. Y las autofunciones asociadas al autovalor menos k cuadrado serán simplemente múltiplos de seno hiperbólico de k por t. Es decir, que k toma un continuo de valores, no como en otros problemas de contorno. Vamos con el caso lambda igual a 0. En este caso, los autovalores de la ecuación son el 0 doble y la solución general, como ya sabemos, es k1 por t más k2. La derivada es simplemente k1. Sustituimos en las condiciones de contorno y ¿qué tenemos? X en menos pi, pues tendremos menos k1 por pi más k2, menos x en pi será menos k1 por pi menos k2. K1 por pi se nos va y tenemos entonces que k2 vale 0. La derivada en menos pi y en cualquier otro valor es k1 y también
en pi, con lo cual esta condición se cumple trivialmente, no impone ninguna restricción. Entonces la solución del problema es la que tiene k2 igual a 0, es decir, los múltiplos de t. Bien, entonces tenemos autovalores negativos con autofunciones seno hiperbólico de k por t, el autovalor nulo con autofunciones múltiplos de t, y ahora nos queda el caso lambda positivo. Bien, pues vamos a ello. Como lambda es positivo, lo expresamos como un cuadrado, tomando k mayor que 0 para no contarlo dos veces, y los autovalores de la ecuación serán las raíces de menos k, es decir, cuadrado, es decir, más menos i por k. Entonces, las soluciones de esta ecuación, la solución general, será una combinación lineal de exponencial de 0 por coseno de k por t y seno de k por t. Combinación lineal de ambas. Necesitamos la derivada. La derivada del coseno es el menos seno, la derivada del seno es el coseno. Bien, sustituimos en las condiciones de contorno y tenemos aquí en menos pi coseno hiperbólico de menos k por pi y seno hiperbólico de menos k por pi. El coseno hiperbólico es par, con lo cual absorbe el signo. El seno hiperbólico es impar, con lo cual saca el signo hacia afuera. Y ahora hacemos la misma cuenta en pi. Tenemos menos x en pi, será menos k1 por coseno de k por pi, menos k2 por el seno de k por pi. Vemos que hay términos que se repiten, que se nos van, y nos queda, pasando ese término al otro lado, 2k1 por coseno de k por pi. Aquí no simplificamos más porque caben dos posibilidades, que k1 sea a 0 o que el coseno se anule. Vamos a la otra condición. X' en menos pi. Pues ahí tenemos el seno de menos k por pi y el coseno de menos k por pi. El seno es impar, con lo cual el signo sale para afuera y se cancela con el que había afuera. Y el coseno de menos k por pi es par, con lo cual el signo desaparece. Y ahora sustituimos en la derivada pi. Entonces tenemos el menos seno de k por pi más el coseno de k por pi. Vemos que hay términos que se nos van, los términos del coseno, pasamos este al otro lado y nos queda 2k por k1 por seno de k por pi. Entonces ahí caben varias posibilidades. Bueno, en el fondo solo cabe una, que k1 valga 0, que anula a las dos. Si se anula el coseno, nos anula el seno, y si se anula el seno, nos anula el coseno. Con lo cual, la única posibilidad es esta, que k1 valga 0. Entonces, la solución no trivial que tenemos en este caso es la que tiene k1 igual a 0 y es entonces k2 por seno de k por t. Con lo cual, cualquier cuadrado de k, este k cuadrado, va a ser un autovalor del problema. No hay ninguna restricción sobre k, no nos ha aparecido ninguna. Entonces volvemos a tener un continuo de autovalores también positivos. Entonces, las autofunciones serán los múltiplos del seno de k por t, donde k puede ser cualquier número positivo. Entonces, resumiendo, tenemos que los autovalores del problema son todos los números reales, tanto positivos como negativos. Y las autofunciones son los múltiplos del seno hiperbólico de k por t, de t y de seno de k por t. Con lo cual este es un problema de contorno pues, bastante especial. Vamos ahora al problema de la serie de Fourier de senos y cosenos. Nos piden hallar el desarrollo de Fourier de esta función en el intervalo menos pi y pi y que estudiemos su convergencia. Bueno, su gráfica es esta, ya podemos intuir que es una función par, pero lo vamos a comprobar. Sustituimos menos t. Entonces, el valor absoluto de menos t es valor absoluto de t y el valor absoluto de menos t es t, con lo cual vemos que f de menos t es lo mismo que f de t, con lo cual la función es par. Esto nos va a ahorrar muchos problemas. Este es el teorema relacionado con la convergencia de series de Fourier en senos y cosenos. Tenemos que si una función es de clase C1 a trozos, en intervalo menos LL, su serie de Fourier, cuyos coeficientes se calculan por medio de integración, tiene estas condiciones de convergencia. Si en los puntos interiores en los que la función es continua, en los que es discontinua y en los extremos del intervalo. Y además, la identidad de la energía. En nuestro caso, el intervalo es el menos pi, pi, con lo cual hay simplificaciones. La semilongitud es pi y lo vemos aquí. Entonces vemos que hay cancelaciones que nos simplifican estos términos y nos quedan expresiones un poquito más cómodas. Entonces va a ser el teorema que vamos a utilizar. Vamos a estudiar esta función, en qué puntos es continua, en qué puntos es discontinua. Por la gráfica podemos intuir que la función
no tiene ningún punto de discontinuidad. Aquí la derivada no es continua, pero la función es continua, porque claramente en t igual a 0 nos acerquemos por la izquierda o nos acerquemos por la derecha, alcanzamos el valor 0. Y porque el valor absoluto es una función continua, o sea que eso no presenta problemas, no hay puntos de discontinuidad. Entonces, en todos los puntos interiores, la serie de Fourier converge al valor que nos da la propia función. Vamos a ver en los extremos. Aparte, bueno, esta función va a ser polinómica a trozos, con lo cual va a ser de clase c infinito a trozos. En los extremos calculamos la función en menos pi y en pi. Entonces, que menos pi y en pi toma el valor 0 en ambos extremos. Entonces, la serie converge a la media de 0 y 0, es decir, al valor 0. Como 0 además es el valor que toma la función en menos pi y en pi, vemos que el valor que nos da la función y el valor al que converge la serie coinciden, con lo cual realmente en todos los puntos, sean interiores o extremos del intervalo, la función nos da el valor al que converge la serie. Con lo cual en estos casos no va a haber ningún fenómeno de Gibbs y lo podemos ver aquí. Vamos a sumar los términos de la serie y vemos que no hay oscilaciones espurias en ningún punto y que cuando ponemos bastantes términos pues vemos que la serie y el valor de la función se confunden. Vamos a calcular los coeficientes. Para ello nos vamos a apoyar en que la función es par, con lo cual no va a tener términos en seno. Y vamos a calcular los coeficientes para los cosenos. Aquí tenemos la función par. Por una función par, en un intervalo simétrico, nos podemos ahorrar el uso de valores absolutos multiplicando por 2 la integral entre 0 y pi, porque la otra mitad va a ser exactamente igual. Entonces, en 0 pi, en los positivos, no necesitamos el valor absoluto y podemos calcular esta integral más fácilmente. La primitiva, integrando por partes, sería esta, y al sustituir pi y 0, vemos que todos los términos de seno se nos van. En pi, ahí tendríamos pi menos 2pi, tendremos menos pi por el coseno de npi, que es menos 1 elevado a n. Y en 0 tendríamos pi, con este pi se nos va, 0, coseno de 0 es 1. Entonces tendríamos esta expresión bastante sencilla. La podemos simplificar un poco porque en los impares quedaría 1 menos 1, con lo cual tendríamos 0, y en los pares tendríamos 1 más 1, 2, es decir, 4. Tendríamos esta expresión de aquí. Bien, y nos queda el coeficiente A0, que evidentemente no es un caso particular de este, lo tenemos que calcular directamente. Entonces, sería la integral entre menos pi y pi, también para ahorrarnos los valores absolutos, como la función es par, podemos calcularla como la integral como 2 veces la integral entre 0 y pi, ya que es un intervalo simétrico. Entonces, integramos la función entre 0 y pi y nos queda aquí t cuadrado partido por 2 menos t cubo partido por 3, que entre 0 y pi, en 0 se anula, y en pi nos va a quedar un medio menos un tercio, un sexto, que con el un medio nos va a quedar un tercio. Con lo cual tenemos ya todos los coeficientes de la serie. El coeficiente A0, que es pi cuadrado partido por 3, dividido por 2, y los términos a sub n. Lo podemos expresar esto también como suma sobre los pares, o también expresando n como 2n, tendríamos 4n al cuadrado, que con el 4 se nos iría, y nos quedaría esta expresión mucho más cómoda que las anteriores. Nos piden que utilicemos la serie para hacer sumas de series notables. Bien, pues aquí tenemos los coeficientes, aquí tenemos la serie. Vamos a utilizar, lo primero de todo, la identidad de la energía. La identidad de la energía que nos dice que la energía de la señal se puede calcular como suma de las energías de las ondas seno y coseno que la componen, es decir, los cuadrados de sus amplitudes. No tenemos término b sub n, el término A0 es pi cuadrado partido por 3 y el término A sub 2n, porque los impares van a desaparecer, es menos 1 dividido por n cuadrado. Entonces, aquí al simplificar esto un poco, nos queda 9 por 2, 18, pi quintas, 1 partido por n a la cuarta, y ahora ya tenemos aquí una suma notable. Podemos
obtenerla utilizando la energía de la señal, es decir, la integral del cuadrado de la función. Como sigue siendo una función par, nos vamos a restringir al intervalo 0pi y vamos a multiplicar por 2 y así nos ahorramos los valores absolutos. La primitiva de esta expresión es fácil, la primitiva de t cuadrado es t cubo partido por 3, la de t cubo es t cuarta partido por 4, que nos va a simplificar, y la de t cuarta es t quinta partido por 5, entre pi y 0. En 0 se nos anula y en pi nos va a quedar 2 tercios menos 1 más 2 quintos, es decir, pi quintos partido por 15. Entonces aquí podemos despejar que la suma de 1 partido por n cuarta, que es una suma de Riemann, es pi quinta dividido por 15, dividido menos pi quinta dividido 18, dividido por pi, nos va a quedar entonces pi cuarta dividido por 90. Y también podemos utilizar el teorema de convergencia, porque, por ejemplo, en un valor facilito, en 0, tenemos la función y la serie. El valor de la función en 0 es 0. Y la serie en 0 tendremos pi cuadrado sextos menos coseno de 0 es 1 menos suma de 1 partido por n cuadrado. Entonces pasamos ese término al otro lado y obtenemos otra suma de la función de Riemann, la función z de Riemann, que va a ser que la suma de 1 partido por n cuadrado desde 1 a infinito es pi cuadrado partido por 6. Podemos explorar en otros valores. En pi o en menos pi vamos a obtener el mismo valor, con lo cual no lo vamos a explorar. Y vamos a utilizar, por ejemplo, en pi medios. En pi medios esta función vale pi medios por pi medios, pi cuadrado partido por 4. Y va a quedar aquí pi cuadrado sextos menos el coseno. Vamos a utilizar esta expresión. Coseno de 2n pi medios va a ser coseno de n pi partido por n al cuadrado. Esto va a ser menos 1 elevado a n. Pasamos ese término al otro lado y pi medios partido por 4 menos pi cuadrado partido por 6 va a ser menos pi cuadrado partido por 12. Entonces tenemos esta suma con signo menos. Y esta suma va a ser simplemente esta expresión que tenemos aquí. Es decir, que no es la z de Riemann, sino es la suma con signos de 1 partido por n cuadrado con signos alternos. Y también podríamos explorar otro valor que podríamos haber hecho, que es tomar el valor pi cuartos, que lo dejo como ejercicio.